Bueno, es que ricasco, ¿se oye? Sí, ¿no? Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir a esta última sesión de charla de Letraheridas. Bueno, estamos aquí hoy. Bueno, vamos a empezar con las gracias pertinentes. Bueno, muchísimas gracias a Nerea y a Carol por montar siempre estas historias que tanto esfuerzo les llevan, pero que luego son tan satisfactorias, por reunirnos aquí, bueno, pues a todas los que nos habéis estado acompañando esta semana y bueno, a las que también vayáis a estar mañana, que recordamos que todavía tendremos taller con Almudena y luego una obra de teatro fantástica en el Gallarre. Entonces, pues bueno, pasamos aquí un poco a las presentaciones. Tenemos, por un lado, a Almudena Sánchez y Lidia Caro Leal. El funcionamiento de la charla va a ser un poco el de siempre. Primero os las presento y luego ya haremos un poco, empezaremos a hablar de sus dos obras más recientes, Fármaco y Los años que no. Entonces, pues bueno, empezando por Almudena. Almudena Sánchez nació en Mallorca, es periodista y escritora. En 2016 publicó con Caballo de Troya su primer libro, que es una antología de relatos titulada La acústica de los iglús. Este libro le valió para ser finalista del premio Ojo Crítico y del premio Setenial. Unos años más tarde, en 2021, publicó el libro del que vamos a hablar aquí junto a la editorial Literatura Random House, Fármaco. En este libro, Almudena habla sobre su proceso de depresión, el tiempo que vivió junto a ella, junto a las pastillas, bueno, todo lo que conlleva la enfermedad. Pero no es un libro que trata exclusivamente sobre la depresión de una forma triste, sino que es un libro que envuelve mucha belleza, también habla de la infancia, de los recuerdos, de la familia, de los sueños, de las pesadillas y bueno, de muchas otras cosas sobre las que vamos a hablar hoy, a lo largo de esta charla. Luego, por otro lado, tenemos a Lidia Caro Leal. Lidia nació en Valencia, es publicista, pero bueno, también se dedica a otras cosas del sector, escribe para diversos medios de comunicación cultural, tiene un evento gastroliterario muy guay en Valencia, a la que hay que ir si visitáis Valencia. Bueno, en 2001 publicó su primer libro, que también es una antología de relatos, con la editorial Festiu, llamado Hijas de Algo. Y poco más tarde, en 2022, a comienzos de este año, publicó su primera novela, Los años que no, junto a la editorial Barret. Esta novela surge a partir de una violación ocurrida en Madrid, pero bueno, nuevamente es una historia que tiene mucho más que contar. Habla sobre los kilómetros que puso ella de distancia entre el suceso y sí misma, yéndose a Estados Unidos. También habla de la depresión, de la forma que tenemos de relacionarnos, del amor, de la bisexualidad, de la dependencia, incluso hace algo de activismo contra la ley penal relativa a los delitos sexuales. Entonces, pues bueno, vamos a empezar un poco ya con las preguntas. Vamos a organizar un poco esto, que hay muchos libros por aquí. Bueno, pues para aquellas personas que no hayáis leído estos dos libros, como ya hemos comentado, son novelas que tratan pues bueno, temas muy complejos, muy duros y que desgraciadamente todavía están muy presentes en la sociedad de hoy en día, como son la depresión y las agresiones sexuales. Solo por poner un poco así en contexto, en España se estima que hay hasta 400.000 casos al año de violencia sexual de algún tipo, aunque solo una pequeña parte es denunciada, y lo mismo con la depresión. Se estima que hay hasta pues, más de 2 millones de personas a día de hoy que tienen algún tipo de cuadro de depresión, y todavía muchos casos sin diagnosticar. Entonces, un poco a lo que quiero decir con esto es que a pesar de que hay estudios, hay evidencias de que son temas muy presentes, todavía por unas razones u otras la gente casi no habla sobre ellos. Entonces, lo que podemos encontrar en vuestras dos novelas es al final un ejercicio de honestidad, yo creo que muy valiente y muy valioso para, pues bueno, para todas las personas que leamos sus libros. Entonces, la primera pregunta que va un poco para las dos es ¿cómo surge este momento de sentaros y decir, pues voy a escribir sobre algo que realmente es duro, ¿no? O sea, ¿cómo empiezas a hacer literatura de algo tan doloroso? Bueno, yo quiero decir que muchísimas gracias. ¿Se oye? Sí. Muchísimas gracias por invitarme.
Letraídas es una maravilla. Gracias Nerea, gracias Carol, gracias a toda la organización de chicas que habéis hecho esto posible y que estoy súper agradecida. Gracias por presentarme y gracias Lidia por compartir espacio conmigo, que bueno, creo que está súper bien que seamos nosotras juntas, ¿no? Pues, a ver, yo escribí Fármaco porque realmente tenía otros proyectos empezados, otros libros que iban de otras cosas y todo el rato pensaba en lo que me estaba pasando. O sea, yo tenía una depresión real en mi cuerpo y no podía dejar de pensar en eso. Es decir, yo escribía, pero no me parecía honesto lo que estaba escribiendo, lo otro. Entonces, todo el rato estaba pensando en que tenía depresión, en que me estaba pasando eso, en que era inexplicable, en que era una explosión y en que era necesario contar qué le pasa a un cuerpo cuando le sucede algo así, cuando te quedas como inmovilizado ante la vida, ¿no? Ante el éxtasis de vivir, ¿no? Y dije, es que esto tiene que ver con la naturaleza humana, ¿no? Y esto se tiene que poder contar. Y cuando empecé a escribirlo no sabía por dónde enfocarlo porque encontraba me salían como cosas muy técnicas si buscaba documentación y me salían también luego, si buscaba libros, pues todo libros de autoayuda. Entonces yo dije, no, es que yo quiero hacer algo literario con esto, ¿no? Y contar la tristeza de una forma, la tristeza permanente y devoradora de una forma literaria. Y entonces pues empecé poquito a poquito a escribirlo. Y, pese a que todo el mundo, mucha gente cercana además me decía, no lo escribas, esto no se escribe, esto pertenece al ámbito de la intimidad, que no sé si le habrá pasado a Lidia también, es impúdico y es morboso. Pero claro, yo creo que si nos censuramos, digamos, en el espacio literario, en el espacio artístico, pues ya si ahí nos censuramos, pues ya nos censuramos en todo, ¿no? Porque normalmente en la propia vida cotidiana nos censuramos muchas cosas, pero si nos censuramos en el papel o en el cuadro, ¿qué nos queda, ¿no? Realmente el arte yo creo que es el espacio para contar cosas así. No sé cómo lo ves tú, Lidia. Kaixo. He intentado aprender palabras en euskera, no me está saliendo del todo bien, pero lo intento. Bueno, primero muchísimas gracias a todas por venir y a las que hacéis posible estos encuentros que ojalá pasaran en más zonas del territorio nacional. Y lo que dices, bueno, a mí, pasado un montón de años, tanto para el proceso de superación de un hecho tan traumático como una violación, cuando estaba un poco mejor y pasada la cuarentena, pensaba que era un material narrativo y por qué no iba a ser legítimo apropiarme de todo ese dolor, que era muchísimo, para poder hacer narrativa, ficción, autoficción, como queramos llamarlo. Entonces, también de por qué estos hechos, como no sé, una depresión, una violación, que tiene una depresión también, no podemos apropiarnos de ellos. Si está toda esta mierda, ¿por qué no puedo hacer esto de convertir la mierda en oro, como puede ser en Midas, en la literatura? Entonces ahí surgió un poco la idea de hay una historia que contar, no enfocándola solo a la parte de victimismo, de dolor, que podría haber sido un ensayo como hay, sino esto que sea un punto de partida también para contar que luego hay una vida y es una situación muy difícil para una mujer, pero luego se puede desarrollar en millones de formas, toda la historia. Entonces yo lo veía como un material narrativo y apropiarme de mi propia desgracia para poder ahí ficcionar o contarlo. Y sobre todo, ¿por qué no? Me han preguntado esta mañana de por qué no me quedé con este dolor y esto de que me hubiera ayudado a superarlo un círculo súper cercano, ¿no? Se lo cuento y digo, ¿y por qué no? O sea, si me siento cómoda escribiendo, si me siento muy cómoda escribiendo, me siento de hecho más cómoda que hablando con algunas personas. ¿Por qué no lo puede saber la gente? ¿Por qué no se puede repartir entre todo el mundo la culpa que hay como sociedad que supone una violación, que no haya una educación que prevenga estas cosas, que no haya un sistema judicial que resuelva primero esto y no señale como víctima? Entonces, así, no sé si de la rabieta o qué, o de simplemente verlo como un material, empezó la novela.
Sí, un poco lo siguiente que también quería comentar es realmente eso, el hecho de coger vuestras propias vidas, vuestras propias experiencias y convertirlas en material literario. Bueno, justo hablábamos también antes, hablamos sobre Aisa de la Cruz, ¿no? y que bueno, tú la nombras justo antes de empezar el libro, y yo el otro día leía La campana de cristal de Silvia Plath, que también es un libro que trata pues eso, sobre la depresión. Y Aisa de la Cruz hablaba en este prólogo para el libro esta reflexión tan actual sobre todo el tema de la autoficción, de que por fin se está empezando a reconocer el trabajo de mujeres que escriben, que protagonizan y que narran sus propias vidas en un estilo muy confesional. Esto, pues eso, que se conoce como autoficción y que sí que está recibiendo reconocimiento. De hecho, el otro día teníamos a Annie Ernaux, que ganaba el Premio Nobel de Literatura, pero que al mismo tiempo todavía sigue existiendo toda esta crítica que menosprecia el trabajo siempre, o casi siempre suele ser de mujeres, cuando utilizan sus propias vidas para escribir novelas. Entonces, pues bueno, perteneciendo vosotras dos un poco a esta corriente literaria de la literatura del yo, de la autoficción, o como se quiera llamar, un poco a ver cómo veis vosotras este debate, si creéis también que hay un menosprecio hacia las mujeres, especialmente cuando escriben sobre su propia vida. Sí, bueno, yo creo que sí hay un menosprecio. De hecho, creo que estos dos libros, al ser escritos por una mujer, se leen como de forma ya intimista y emocional. En cambio, si el autor hubiera sido un hombre, se leería de forma intelectual, ¿no? Yoga de Carrer se lee de forma intelectual y un libro como este se lee de forma, bueno, es que son sus problemas íntimos, ¿no? Sus cositas. Sus cosas, ¿no? Sí, y en cambio son casi el mismo tipo de libros, digamos, ¿no? Siempre tenemos como... Siempre nos han apartado, digamos, al rincón de la intimidad, al rincón del lloro, ¿no? En los patios de recreo se ve como las niñas juegan en las esquinas y los niños ocupan todo el patio jugando al fútbol, ¿no? Esos rinconcitos los llevamos como arrastrando y creo que en la literatura se ve eso, ¿no? Respecto a la literatura del yo, es que creo que siempre se escribe desde ahí, es decir, se escribe disfrazado de otro yo o se escribe desde el yo mismo, ¿no? Digamos que yo creo que la autoficción es una autobiografía con miedo, ¿no? Es como, bueno, voy a cambiar algunos nombres, voy a cambiar algunas situaciones, no voy a decir que todo es verdad, es una autobiografía con miedo. La autoficción, con todo el derecho, porque hay libros de autoficción maravillosos. La autobiografía es las cartas sobre la mesa totales, ¿no? Y la ficción, pues la ficción, pero realmente todo eso está lleno de vida, porque es que si no, es que viene de ahí. O sea, no creo que pueda haber alguien que diga, es que me lo invento todo es imaginación. Yo creo que es imposible, porque es que si no sale de dentro, ¿de dónde sale, sabes? No puede salir de la nada, del microondas, es que es imposible. Entonces, bueno, yo creo que bueno, que es así. Sí, bueno, yo creo que no hay ningún escritor que esté preservado en formol o en un cuarto estanco en el que no le pasen cosas, ¿no? O sea, habrás sufrido y ese sufrimiento te habrá ayudado a crear tramas, a crear personajes. Y luego la parte de autoficción, incluso en el pacto autobiográfico, que esto es lo de Philippe Lupion, que yo no me creo del todo, porque ahí está modalizado, ¿no? En ciencias sociales y en física se habla de la paradoja del observador. O sea, el observador ese día puede tener un mal día y va a ver el fenómeno de física de una forma u otra, diciéndolo a lo bestia. Entonces creo que toda la literatura tiene esa parte de experiencia personal volcada sobre el papel y todo ese condicionamiento, cómo nuestra autoconciencia lo varía o no. Incluso todas aquí, conforme tengáis el día, os vais a recordar esto de una forma u otra y se lo vais a contar a vuestra hija, a vuestra vecina, a vuestra madre de una forma u otra. Os puede haber distraído, podéis tener un mal día o lo que sea. Entonces, esta etiqueta, esto es menos literatura, yo no he encontrado ningún argumento que me diga un argumento eso de por qué esto es menos literatura que la ficción completa, si es que existe. He encontrado pataletas, escritas sobre todo por autores hombres, y unas cuantas así
medio famosas. Una que publicó Iván Zaldúa, creo que era, que cogía y decía, bueno, es que está pasando como la poesía, que coge y es todo personal, esto está pasando con la narrativa, oh, qué horror. Y justo lo que estamos viendo ahora es una literatura con una carga poética preciosa y que se va transformando, porque no podemos contar de la misma forma el siglo XXI que el siglo XX. O sea, el pacto autobiográfico, esto es un texto del 75, hemos evolucionado mucho, hay más escritoras, ya hay un uso de redes sociales que ya es un compartir. Me parece como muy anacrónico seguir quedarnos ahí, porque, o sea, ¿por qué no? O sea, nadie me ha dado un argumento de por qué no puedo coger situaciones vividas y ponerlas. Yo pienso que a lo mejor como que todavía no estamos dignificadas para hablar del yo, es decir, no tienes la autoridad que tiene un escritor para decir, mi vida importa, ¿no? Esto es importante y esto me ha pasado y quiero contarlo desde los ojos de una mujer, ¿no? Y no estamos dignificadas ahí todavía, o sea, un hombre sí puede, su vida es importante, se ha ido a la guerra, es súper importante, ¿sabes? Todo, entonces, se ha llorado un día, también es muy importante, pero si una mujer se ha pasado un año llorando, no, porque, ¿sabes? Es como, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Es algo así, ¿no? Entonces, falta como esa especie de dignificación de decir... importa como importa lo tuyo también, ¿no? Es decir, yo creo que falta un poquito eso, ¿no? Sí, de hecho no sé de quién era la frase, un escritor de hace millones de años, que era de que un mal escritor es el que su vida es más importante que su escritura. Pero aquí tenemos otra cosa, ¿qué define lo que una vida es importante o no? Una vida es importante por todas estas grandes gestas que se hace y la historia mínima que sucede, que al final es la más corriente y la que más hay dolor porque es la más compartida. Ahí no, esto no es digno de ser literatura. Y esto es un argumento que apelan para hablar de que no es autoficción. Jolín, ¿cuántas historias de mujeres de hace unos años no han sido compartidas porque es lo que había? ¿Cuánto es silencio? Y pues justamente en ese silencio, en todo lo no narrado, tenemos un tesoro para contar historias. Totalmente. Y aquí estáis vosotras. Vamos a dar las gracias. Sí, de todos modos, un poco a raíz de esto mismo, además que también es un poco paradójico, ¿no? Porque está la cosa esta de que lo que me cuentas no me vale porque son cosas tuyas, pero a la vez también en el momento que las cuentas como que también tienen esa necesidad de saber qué es verdad, en plan como que parece que tienes que darles ahí una hoja de pues esta página es real, esta no, entonces como un morbo ahí por no me vale, pero ya que estás, pues dime exactamente si eso ocurrió tal y como me lo estás contando. ¿Sentís un poco eso cuando la gente lee vuestras novelas? Sí, sí. Como ese tener que dar explicaciones. Sí, te entiendo. Sí, bueno, a mí me han preguntado mucho por mi psiquiatra quién era, ¿no? Que si le doy el número, o sea, es como, yo quiero ir a tu psiquiatra. Y yo decía, no, es que no te voy a... Eso. De hecho, lo único que hay, digamos, oculto es el nombre real del psiquiatra, porque yo tampoco quería que todo el mundo supiera quién es mi psiquiatra, ¿no? Quería conservar eso simplemente. Pero sí eso que... es envidia, ¿eh? Eso es envidia de tu psiquiatra. Y otra cosa que quería decir sobre el yo es que a veces no puedes contarlo, se te pasa, Lidia, de otra forma. O sea, tú te vas a inventar que a una chica la han violado tal. Es que, vale, sí, puede contarse desde la ficción, pero a veces necesitas decir, no, es que no puedo poner otra cosa que no sea todo mi yo. A mí me pasaba aquí, yo decía, es que esto contado en tercera persona por una chica que le pasa, no me sale. No, es que también el libro te pide como contar, y ya no es que tú quieras decir, guau, soy súper guay, que he escrito una autoficción o autobiografía. No, es que realmente te pedía ese formato, ¿no? Y si no funcionaba. Entonces también es una técnica narrativa, ¿no? Y dices, bueno, es que no es que me apunte a una moda, es que el libro a veces te lo pide, ¿no? Y bueno, sí, a mí también me han preguntado por las partes más así escabrosas del libro, la parte final, ¿no? Que hablo de un intento de suicidio. Eso sí que me han preguntado si fue que Calle, que yo la Calle también la he ocultado un poquito, aunque hay una pista, pero bueno, la he ocultado un poco.
pero fue así. Pero cuéntamelo otra vez, de otra forma, ¿sabes? Como quieren la versión alternativa, porque creo que estos libros también traspasan un poco a la realidad, ¿no? Quieren como la versión de la autora, ¿no? Algo así. No sé. Me gusta mucho eso de no hay otra forma de contar la historia. Yo probé a cambiarle el nombre a la protagonista y no usar el mío propio. Está incómoda, pero con picores. Y al mismo tiempo sentía que estaba traicionando la idea de si podemos y debemos hablar de violaciones, porque esto sucede muchísimo y no se habla, sobre todo cuando empecé el libro, que aún no había más literatura respecto al tema. ¿Por qué hago inventándome un nombre? ¿Por qué no puedo coger y decir, mira, esto me ha pasado, aquí estoy? O sea, aquí estoy viva, sobre todo, y estoy contándolo. Y lo mismo con la tercera persona. Hay unos capítulos que no estaban, los capítulos más duritos, en la violación, la descripción tal cual, estaban escritos en tercera persona desde el punto de vista de la escalera. Hacer un narrador desde un punto de vista de un objeto es bastante complicadito y no cuajaban nada. Y esto el editor me dijo, prueba a ponerlo en primera persona si no te supone un dolor impresionante. Y lo hice, y uno fue, puedo hacerlo en primera persona, y después tenía muchísimo más sentido. Y también era lo mismo, porque me estoy escudando aquí en un objeto inanimado cuando ya he metido mi nombre y cuando estoy reivindicando poder coger la mierda propia y hacer una historia. Sí, la verdad es que muy de acuerdo. Esto también estaba un poco pensando dentro de la importancia que ya hemos dicho que tiene, pues eso, visibilizar estos temas, ¿no? Justo lo que acabas de decir. O sea, también me lleva un poco a pensar que a la vez hay que también darse cuenta de que seguimos viviendo en una sociedad muy hostil para según qué temas, en la que todavía hay muchísimo cuestionamiento a las víctimas de violencia de género, con las enfermedades mentales también hay muchísimo juicio y prejuicio. Y claro, pues también, o sea, de cara a vosotras, es como que al final es una barrera complicada la de escribir sobre algo así, visto desde fuera, quiero decir, y decir, joder, estás abriéndote completamente y estás escribiendo un libro como de que puede llegar un poco a definir tu identidad, no solo literariamente, sino también un poco en cuanto a contenido. O sea, en algún momento cuando escribíais las novelas o cuando se fue a lanzar, tuvisteis un poco ese miedo de que como de que lo que había pasado en vuestros casos, en los dos, formase parte de vuestra identidad, como que a partir de ahora fueseis Almudena la que ha tenido depresión o Lidia la que ha sufrido una violación. Sí, bueno, yo creo que como que esperan, que sobre todo a raíz de eso de que te etiqueten, ¿no? Esperan que escribas más sobre salud mental. O sea, no sé si a ti te ha pasado de como que indagues más sobre el tema. O sea, el tema es tan grande a veces, ¿no? Un tema como una violación o una enfermedad mental que se come toda la escritura, ¿no? Que... A mí me piden que cambie el código penal y yo no sé. Sí, se come la escritura, es decir, hay un currazo de estilo, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en el libro de Lidia, que hay un curro de escritura y a veces pasa desapercibido, ¿no? Por el tema, porque dices, bueno, es que el tema se está comiendo todo, ¿no? Y al final hablo de las violaciones y delitos sexuales y tal, a nivel sociológico, pero no hablo a nivel literario del libro, ¿no? La verdad es que a mí si me llaman Almudena depresiva, pues... no, de hecho una vez me pusieron de contacto Almudena depresión y lo vi, ¿sabes? O sea, me guardaron en el móvil una persona como Almudena depresión y digo, bueno, pues nada, no sabía qué decir, no sabía si decirle, este es mi apellido, no, porque Almudena escritora o algo, pues, no sé, hay mil formas alternativas de, ¿no? Y sí, o sea, ahora estoy escribiendo otra cosa que no tiene mucho que ver, que va sobre la relación ultra conflictiva con mi madre, la incomunicación total, ¿no? De salir de un ser que te engendra
y que no te entiendes más. O sea, a Lidia la acabo de conocer o tal, pues tengo más fluidez de conversación con ella que con mi madre, ¿no? Entonces, bueno, va sobre esos misterios de la existencia y entonces no tiene nada que ver, ¿no? Pero resulta difícil irse por otros caminos, al menos en mi caso. Sí, tal cual a mí se suelen quedar en la parte de violación y es el punto de partida de la novela. Tiene varias partes. Hay más páginas. Hay una historia de amor que empieza bien y luego acaba mal. Hay bastante salseo así emocional, pero solo se quedan con eso y también pasa aquí, paradójicamente, es de, si digo tanto lo de víctima que te coloca en el papel de víctima, che, no me hagas tú las preguntas así respecto a las víctimas, es justo lo que he dicho que no. Entonces lo mismo es no va la novela de una violación, va lo que hay después de una violación. Y pasa lo mismo, ¿qué esperan? A mí, sobre todo las primeras entrevistas que hice cuando lancé la novela, que sí que lo pasé un poco mal, hasta que dije, no, o sea, el libro va más, no te leas solo las primeras 50 páginas, o sea, indaga. Y también eso es, bueno, a mí, mi apellido, si me hubieran puesto así, hubiera sido muy chungo. Pero bueno, entonces también no sé por dónde, o sea, esa etiqueta de víctima de violencia de género que me podría haber causado y me podría haber puesto, sí que lo he visto en algunas entrevistas y lo del Código Penal o preguntándome solo preguntas al respecto. Y al final, tanto tu novela como la mía, se tocan mucho, si esto... esas regresiones a la infancia también, que es lo que te condiciona cómo luego afrontas hechos traumáticos como una depresión o una violación. Claro, yo creo que son libros sobre la indagación en un trauma, ¿no? Cuando yo le enseñé, yo escribí Fármaco y le dije tengo una agente literaria, le dije, he escrito un libro sobre la depresión, ¿no? Es una depresión que he tenido. Y me dijo, vale, mándamelo. Y cuando acabé de leérselo a los 15 días o así, me dijo, ya me lo he leído y me ha gustado, pero creo que es un libro sobre la infancia. No creo que, o sea, vio más la infancia ahí reverberando, ¿no? Que la depresión es el hilo conductor de todo, ¿no? Pero vio la infancia muy fuerte y yo creo que Lidia también tiene una especie de movie root pues, ¿no? Como de cómo evitar pensar todo el rato en algo que ha pasado súper interesante, ¿no? Que hay aristas un montón en los temas y un montón de... Sí, o sea, que se ramifica un montón el libro. Yo creo en los dos casos. Sí, ahí como está la depresión, que también hay en los años que no, pero son depresiones cubistas que van yendo hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Eso pasa mucho. Sí. Y todas las primeras páginas, que empieza con lo de la bicicleta, que a mí no sé por qué, o sea, esa sensación ya de atrape, de problema, o sea, un problema tan infantil que cuando te pasa algo se magnifica y luego te vas acordando. Y en los años que no está esto de... Hay unas conexiones con el divorcio de los padres, la separación. Sí. Y también es algo que resurja esto. Y creo que también cuando hemos vivido un hecho traumático, en general, luego nos pasa otra pequeña cosa y vamos a pensar, voy a estar tan mal como ese día, ¿no? Nos vamos a nuestro propio pozo y buscamos ahí lo que nos pasó previamente. Y ahí están esos saltos. A mí me gustó muchísimo eso de por qué viene, ¿no? No sé, es la infancia, cómo vas a reaccionar luego a la siguiente cosa. Sí, no sé, te han preguntado respecto a esto de realidad, ¿no? Y con nuestra realidad, ¿no? Y como lo hemos contado ahí. Pues a mí me han preguntado mucho también si he vuelto a la calle del suicidio. Dice, pero has vuelto a pasar por esa calle. No sé si te han preguntado a tiro de esas escaleras, pero digo, es que no, o sea, no me apetece, ¿no? O sea, no, sí, puedo evitar esa calle, pero te preguntan cosas así como muy, de verdad, extrañas, ¿no? Sí. Sí, bueno, eso justo también lo hablaba el otro día con Lidia, es como que al final tú has escrito lo que has escrito, ¿no? O sea, y ya está, o sea, como que la gente al final parece que se cree un poco con el derecho de ir más allá y de querer que cuentes más cosas, que ya tienes 200 páginas, o sea, como necesitas todavía más, ¿no? Pero pasa, efectivamente pasa. También hablando un poco de
luego ya volveremos también al tema de la depresión y eso, pero hablando un poco de lo que estabais diciendo, de cómo están escritos los libros y así, una cosa que me llamó mucho la atención es que los dos están escritos como de una manera como muy fragmentada y muy a saltos, ¿no? Como muy parece de recordar al final, o sea, sobre todo... Bueno, realmente con los dos es como que vas leyendo los libros y casi es como una propia voz, bueno, la vuestra, la de una narradora, que casi te lo está contando, un poco como lo típico de cuando cuentas algo no vas de principio a fin, siempre vas pues, por muchos saltos y vuelves al futuro, al pasado y de repente te saltas a otra cosa. Entonces, pues eso es una cosa que me pareció como muy interesante en ambos libros y al final es esto de acceder un poco a la autoficción es también acceder a la memoria, porque al final también estás recurriendo a cosas tuyas del pasado. Entonces la pregunta iba un poco por el hecho de si este ejercicio de visitar y revisitar mentalmente como todo lo que luego vas a plasmar en la novela, si es como un ejercicio difícil este de acceder a la memoria. Bueno, yo creo que en la memoria está todo. Es decir, a mí me parece importante que una escritora tenga memoria, porque bueno, yo tengo una memoria como muy, creo que a lo mejor te pasa, que muy a largo plazo. O sea, tengo una memoria que no sé a lo mejor qué comí ayer, me dices qué comiste ayer y no te sé decir, pero si me dices qué te pasó a los 6 años... tal, me acuerdo muchas cosas de que me ocurrieron durante la infancia, o sea, como una memoria, dicen que es como de la vejez, ¿sabes? Como que cuando tienes 90 te acuerdas de los 40 y empiezas a hablar de eso, ¿no? Y sí, tengo esa especie de memoria que me hace irme mucho atrás. Entonces no me interesa tanto lo que vivo actualmente, sino lo que viví, ¿no? Que no sé, es una forma de escribir un poco también rara, pero... es así, o sea, creo que todo viene de ahí, ¿no? De algo que se te ha quedado, que lo ves como que no encaja coherentemente con el mundo, que tiene un interés que tiene que ver con el corazón humano, no nuestro, y que es digno de ser contado. Pero sí creo que la memoria es importante, y también en cuanto a la técnica, ¿no? A la narrativa, es decir, si tú tienes que releerte un párrafo, acordarte de lo que has puesto para seguir, acordarte cómo se llamaba el personaje secundario, no sé qué, y no poner otro nombre. O sea, creo que la memoria es súper importante a la hora de escribir. A mí me sucedió, pues, memoria episódica, de obviamente acordar de los episodios de vida en los que ha habido más carga emocional, que eso es el anclaje. Pues me pasó de repente a ponerme a escribir, pese a que había sucedido muchísimo tiempo, de un montón de historias que salen ahí, verlo con muchísima nitidez. Pero no malo, sino de repente, uy, no sabía que podía acceder a tal calidad de recuerdos. Tal calidad de recuerdos que creo que tengo, porque obviamente esto está mega condicionado y no sé, igual me he inventado y me he apropiado de cosas. Creo que los escritores hacemos eso, que te cuentan algo y vas robando de por aquí y por allá. Entonces sí, eso es fundamental, y a mí me salen más estos recuerdos del pasado que traigo, pero pienso que está todo tan condicionado y ahí es donde surge la escritura, ¿no? O dices, lo recuerdo así, creo que tenía esto, y ahí se desarrolla de repente, no sé, al menos a mí me pasa de que se me va y empiezo a crear, y creo que hay mucha presencia del color, como si fuera una sinestesia por unas asociaciones extrañas que pasan cuando dejas que la mente divague. Bueno, para la siguiente pregunta quería leer como 2 pequeñas frasecitas de cada uno de los libros que están como ligadas de alguna forma. De Fármaco quería leer lo de: quiero definir un estado abstracto, me estoy curando y no tengo cicatriz para demostrar que he pasado por algo atroz. Y Los años que no, hay una parte que dice: esos fueron los años que no era persona. Tenía dentro un alien de tristeza y soledad, pero lo emparedaba con viajes y adrenalina, el dolor tapado por capas de madreperla iridiscente. Bueno, más allá de decir que me encanta, por cierto, toda la metáfora que haces de la perla. Para quien lo lea ya verá cuando llegue. La pregunta iba un poco por el hecho de que bueno, pues de que hoy en día en la sociedad tal y como funciona, pues bueno, tú tienes un accidente de cualquier tipo, o te rompes la pierna o te haces un esguince y se da por hecho, y es algo como súper lógico que la gente no te diga venga, vamos al monte a escalar, ¿no? Pero sin embargo, cuando hablamos de procesos de
de enfermedades mentales, de procesos depresivos, como no es algo tangible, no es algo que se ve y que puedes estar muy mal, pero como no tienes una herida que te está sangrando para demostrar que estás mal, pues la gente, pues no sé si por desconocimiento o por X causas, pues bueno, no sabe cómo afrontar eso. Tanto las personas igual que lo viven, como las del entorno, como cualquier persona que te acabas de enterar de que no sé quién tiene depresión. Entonces, con esto quiero decir que luego cuando encontramos libros como los vuestros, que realmente todavía no hay tanta literatura sobre la depresión, como dices, o sea, puede haber mucho ensayo científico y puede haber como mucha autoayuda, pero no hay literatura. Entonces me parece que al final es un acto como de un poco de resistencia, ¿no?, contra toda esa estigmatización y todo ese desconocimiento que hay. Y al final eso es, yo creo, que algo muy valioso. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cuál creéis vosotras que es el papel de la literatura o de la escritura? También, en vuestro caso, en procesos de dolor, como pueden ser eso, las enfermedades mentales, la depresión o bueno, cualquier otro tipo de proceso doloroso. Bueno, lo abstracto creo que es lo más difícil de captar, o sea, a nivel narrativo, ¿no? Es como coger partículas de aire así y decir, a ver cómo lo cuento, ¿no? No es algo que tenga una estructura lógica, ni estás hablando de un objeto en concreto, ni de una casa, ni nada. Entonces, es muy difícil y creo que las dos cuestiones son abstractas en el sentido, bueno, de que lo suyo es un hecho monstruoso, terrorífico, ¿no? Y al final todo esto se convierte en la mente. A mí me pasa un poco este dolor. Son cosas diferentes. Yo no sé si puedo entenderte a ti 100% porque me cuesta, o sea, me duele, ¿sabes? Solo pensarlo, pero intento pensarlo, aunque no haya estado en la piel. Pero creo que se deforman en la cabeza, o sea, es como lo invisible se deforma en la cabeza. Tú no sabes cómo contar eso porque se te está deformando todo el tiempo. El tiempo, la patraña del tiempo, como tú dices, que me encanta esa palabra patraña, que acabe así el libro como con la patraña. Pues el tiempo se encarga también de modificártelo, o sea, lo deforma todo, ¿no? Entonces también te lo deforman los demás, porque los demás te preguntan no sé qué, te dicen que se lo había dicho de una forma, que no a otra persona. Entonces es difícil captar la esencia de algo así, ¿no? Yo por eso creo que son libros también que hablan mucho del cuerpo, ¿no? Lo que pasa en nuestro cuerpo en concreto, ¿no? Bueno, una depresión puede ser tal para un hombre, tal cual, ¿no? Pero sí que creo que una violación, pues no se suelen violar a los hombres, o sea, eso es súper de mujer, ¿no? Pero bueno, en mi caso es una depresión en la que a veces me veo solamente hablando del cuerpo, ¿no? De por qué me pasa esto en el cuerpo y hay un momento que digo que me sorprendo a mí misma porque digo, esto me parece casi machista cuando lo leo, pero realmente lo pensaba que es si me muero, o sea, si me mato, porque no era morir, matar, o sea, te quieres matar todo el tiempo, que sea depilada y bien, ¿no? Y digo, ¿llegaba a pensar esto? Seguro que un hombre no piensa que tiene que estar afeitado, ¿no? O oliendo bien, ¿no? Qué fuerte, qué imposición, que al matarme piense esto, ¿no? Y cuando lo leo digo, lo voy a dejar, o sea, me parece una barbaridad, pero lo voy a dejar porque realmente creo que en el siglo XXI una chica como yo está pensando en eso y es digno que esté, ¿no? Y que se sepa que yo pensaba así en ese momento, ¿no? Y claro, yo creo que al final son libros también que hablan un montón del cuerpo, de lo imposible, de lo que sentimos, ¿no? Del revoltijo que hay ahí y cómo contarlo. Repite una pregunta, que me he quedado escuchándola. Perdón, es que yo me voy me he abstraído así totalmente, me olvido de lo mío. Que al final que este tipo de libros suponen como un acto de resistencia porque al final hay mucho estigma sobre la depresión, mucho desconocimiento. Entonces, pues eso, si creéis vosotras que la literatura y la escritura ayudan, ¿no? Al final a atravesar y entender mejor estos procesos de dolor.
Creo que como por suerte no todo la vida humana es matemático y corresponde a unos procesos, por suerte, cuando te pones a escribir surge algo ahí que cuentas cómo te sientes y haces que otras personas, por lo que decías tú de no puedes saber cómo es una violación, pero crees ahí, que todo lector es lector de su propio yo cuando le cuentas algo. Entonces, ahí está la magia, que yo puedo transmitir un hecho tan duro como este, o podría estar leyendo de una tribu que ha pasado algo, pero si está bien contado voy a ver qué sentimientos, qué emociones conectan conmigo y voy a ir a mi historia. Y ahí creo que nos ayuda la literatura, tanto a escritoras como a lectoras, a autoanalizarnos qué sucede y a ser conscientes de todo el daño y el dolor que hay en el mundo. Entonces creo, y esto fue María Fernanda Ampuero en la edición anterior, que dijo que ella no creía en las tibiezas, que el mundo era muy crudo y que por eso ella hacía esa escritura para que entendiésemos lo que sucedía. Y aunque no nos hayan pasado hechos tan traumáticos, nos buscamos a nosotras mismas en cada otro sufrimiento. Y yo lo de compartir el sufrimiento me parece esencial, repartir la culpa entre todas las personitas, la culpa o el daño. O como es muy complicado porque el dolor, sabemos que sentimos dolor, pero los seres humanos somos los que tenemos el lenguaje para intentar transmitirlo. Porque tú no sabes, o sea, depresión. ¿Qué es depresión? Depresión es un ente abstracto. La única manera que tenemos, bueno, no sé que en el análisis se vea la cortisona y todo esto, la única manera que hay de poder contar yo a ti, que estamos en la misma sociedad y nos tenemos que ayudar, es el uso de la palabra. Y por eso la literatura sirve. Sí, y incluso eso, lo que dices, para cosas como al final muy concretas, como ese pensamiento, ¿no?, que decías tú con lo de estar depilada, porque justo hace unas semanas cuando... es muy fuerte. Me he dado cuenta, o sea, no lo he releído, pero cuando hacía el proceso de edición, no he podido releer el libro, no sé si te pasa, ¿eh? Pero puedo releer otros, el de relatos lo puedo releer, pero 1000 veces, pero este no. Y cuando hacía el proceso de edición me di cuenta, digo, ¿en serio? ¿Sabes? Y dije, bueno, muy qué fuerte, pero me di cuenta de que mi pensamiento primario, era así, dije, lo voy a dejar. Es terrible, pero lo voy a dejar, ¿no? Y yo creo que son historias de terror, realmente. O sea, nuestros libros se podrían catalogar, cuando no saben cómo catalogarlos, que no sé si a ti te ha pasado, que se pongan en terror, porque... Me gusta, porque he pasado en las primeras semanas en todos tus libros era historias de superación y de superhéroes. Bueno, y ahora está en LGTBI y es como, a ver, señores, uno que sea una categoría ya me parece que es un poco limitarse y tengo mis opiniones bastante para atacar a esa etiqueta. Pero historias de terror me gusta más, me gusta muchísimo más. No, es que es como esto realmente son historias de terror que se convierten en fantasmagóricas, o sea, un fantasma que llevas ahí, ¿no? En mi caso es como una enfermedad que tengo miedo a que vuelva siempre, ¿no? O sea, son historias de miedo. Yo creo que tú tienes miedo, yo tengo miedo y bueno, yo creo que historias de superación son, o sea, una superheroína que quiere morir depilada, pues o sea, realmente se deja mucho que desear, ¿no? Súper sedosa. Por lo menos tu personaje va a California, tal, no sé, por lo menos hace algo más edificante, ¿sabes? Sí, bueno, realmente iba a decir un poco que justo el otro día Sara Torres también hablaba de su último libro, de su novela, Lo que hay, y ella justo decía algo muy similar, que hablaba de que la protagonista, pues su madre había muerto por un cáncer y eso, y ella decía que, en la novela decía que realmente lo que más miedo le daba del cáncer no era el hecho de la enfermedad en sí, sino el hecho de que igual pudiese dejar de ser bella, ¿no?, a los ojos de la sociedad. O sea, como que al final todo estaba muy centrado en el cuerpo, sobre todo como un estigma que tienen las mujeres, que al final siempre es, puedes estar enferma, pero ante todo que no se note, que también yo creo que va un poco ligado con lo que contáis vosotras, que igual estás mal, pero bueno, que no se note. Sí, bueno, a mí me habían recomendado que no escribiera esto porque siempre vas a ser una persona psiquiatrizada, ¿no? Realmente yo veo que
con el hecho de, o sea, con la depresión, si te pasa como mujer, mi madre me decía, pero no te dejes, pero peínate y eso, pero ¿qué vas a hacer? Pero es que enseguida que eres la locura, la mujer, es la locura de la loca de los gatos, de la desquiciada, de la, no sé qué, una persona así como con los pelos electrificados y así como con una escoba, ¿no? Y en cambio, un loco es un genio, ¿no? O sea, el que tiene ahí toda la casa llena de mierda, tal, pero es que está creando algo maravilloso, no se lava ni nada, pero es que también puedes tener los pelos así, pero en plan bien, ¿sabes? No, tal, o sea, no pasa nada. Lo que pasa es que es genial. Sí. Y en cambio tú, pues, o sea, marginada de la sociedad, desastrosa, ¿sabes? No, y encima ni te vas a casar, ¿no? Es como tal que ni hijo, bueno, y tus hijos, bueno, aquí no pueden ni vivir, ¿no? Es como todo se carga ahí, ¿no? Un poco. Y yo me di cuenta de eso, de que mi locura era peor que, por ejemplo, que no quiero ni pensarlo, pero porque lo quiero con todo mi corazón, pero si le pasase a mi hermano, pues se le vería como una especie de otra cosa, o sea, diferente, ¿no? Creo que si él no pasaría tanto si se dejase, si tal, pero mi madre puso el grito en el cielo por esto de no te dejes, limpia la casa, por Dios, ¿sabes? No. Entonces, creo que hay pues, algunas diferencias ahí, ¿no? Y luego también creo que en cuanto al tema yo creo que debe ser súper difícil, no sé, Lidia lo explicará, pero no sé, que entre ser una mujer que no ha sufrido violación y ser una mujer que sí, o sea, yo creo que eso debe ser... O sea, que también siempre todo va con compartimentos, ¿no? Si eres un hombre, pues no sé qué, si es una mujer, tal, si te ha pasado esto, pues, ¿no? Y es súper cruel, en realidad, eso, ¿no? A todos nos pasa y a todas nos pasa de todo, siempre, ¿no? Algunos lo cuentan, otros no, otras, no sé. La vida hace que nos pasen cosas y no pasa nada. A mí era eso, como el eje que tenía narrativo es de por qué una mujer que ha sido víctima de violencia de género no puede, o sea, puede ser víctima, pero por qué se tiene que comportar con lo que le exige el papel de víctima, ¿no? Eso sería como víctima marca registrada. Tengo que hacer esto, tengo que estar deprimida, no puede pasar nada. Entonces yo tenía la primera parte de la novela escrita, me estaba atascando y antes el momento que vuelve a España y de repente dije, joder, claro, ahora vuelve y ¿por qué no? A disfrutar. Y va a ser un poquito mala, ¿no? Porque los personajes planos pues son un rollo. Porque una persona que ha sufrido no puede también causar sufrimiento o puede estar haciendo todas estas cosas que no le dicen que hay que hacer. Y así igual también el papel de la madre y del padre no son el padre y madre con lo que exigimos que hay. Entonces me gusta mucho esa idea de sacarlos de la etiqueta del comportamiento que tiene que hacer y sobre todo lo de la protagonista, porque parece que en la literatura a las mujeres históricamente nos pasaban dos cosas. O bien un dramita con algo de madres e hijos, que podía ser o no tener madres o que se te muriesen los hijos, y variaciones, o bien algo relacionado con tu seguridad, que te pasara algo, una violación, etcétera, etcétera. Entonces tenía ese punto de ¿y por qué? ¿Y por qué no puedo crear aquí que una protagonista con mi mismo nombre, partiendo de un hecho personal, luego no se pueda comportar incorrectamente para lo que se espera de una víctima? Y esto luego pasó en el caso de La Manada, lo que salió que estaba, no sé, tomándose una cerveza con sus amigas o algo y salieron los medios ahí ¿y por qué no estás llorando ahí? Que es un poco igual que el no, oye, alegra esa cara y sale, que también pasa. ¿Por qué no estás ahí llorando y cumpliendo la penitencia por esto? Sí, no sé, yo pienso también que es súper difícil no parecer víctima aquí. Yo intentaba por todos los medios, cuando lo narraba, digo, por Dios, no soy ninguna víctima, era como una especie de carga pesada para todo el mundo y me cuidaban, ¿no? Digo, víctima no puedo ser, si estoy siendo muy egoísta, ¿no? Por un lado, ¿no? Y tampoco quiero ser víctima, ¿no? Y todavía no sabía cómo contar algo así tan duro. Y bueno, creo que uno de los derechos que
tenemos las mujeres un poquito por encima, es el de llorar, o sea, nos dejan llorar todo. Fíjate que de hecho tenemos, ¿no? Es como, bueno, no, es que está... Un derecho que encima te hincha los párpados. Sí, te hincha los párpados, ¿no? Pero en la historia del cine y todo, la lágrima de la mujer es como bella, ¿no? Que lloren, o sea, es como, sí, llorad, o sea, eso está bello, está bien visto que la mujer llore, ¿no? Creo que el hombre, por ejemplo, no se deja llorar tanto, que digamos que es lo único que están por debajo de derechos, es el de llorar, que también es necesario, pero no les dejan, ya desde pequeños dicen, no, los hombres no lloran. Y nada, pues, bueno, pues que creo bueno, que también parece que siempre tenemos que llorar, pues a veces no, y los hombres también pueden llorar. Que yo a veces cuando veo llorar a un hombre digo, míralo, es que llora como mal, raro. O sea, la mujer es como que llorar, ves a una mujer llorar y dices, llora natural, porque toda la vida lo ha hecho. Pero un hombre sí que lo veo llorar y me hace como cosa, porque digo, es que mira qué extraño, llora. Así como tal, ¿sabe cómo hacer? ¿No te parece un poco casi como la falta de práctica? No. Deja que ya lo hago yo. Sí, es como, bueno, para, ya, lloro por ti, ya. Venga. Sí, pero es como... Es rara la tristeza, o sea, cómo nos han enseñado la tristeza por géneros, ¿no? Sí. Bueno, incluso el afecto, ¿no? Como esto que sale de que la emoción entre hombres es como el típico una palmadita así en la espalda, es como eso, es como un abrazo, no, bueno, 2 palmaditas. Sí. De hecho, hay un momento en la novela que se cuenta que es el padre también diciendo, bueno, ya ha sido juicio, esto ya está superado, ¿no? Que es como esa reacción paterna como frente emocionalmente a que una hija sea víctima de violación, y es como le dice vía jurídica, y hay un comentario en plan de este pájaro de la cárcel no sale, o sea, voy a usar aquí mi masculinidad de influencia para que la cárcel no sé quién hipotéticamente le pegue una paliza, y luego como esto está cerrado a nivel judicial, eso es solucionado, ya está, porque lo dice un papel. Y aquí tendríamos esa norma que también se aplica a la escritura de ficción, esa norma de academia casi, de esto es aquí porque lo dice un papelito escrito. Sí. Luego, bueno, también otra de las cosas que quería comentar es un poco la importancia en sí de los contextos, ¿no? A la hora de escribir los libros, porque bueno, sí que es cierto que cada vez hay un poco más de literatura tanto sobre la depresión y enfermedades mentales como sobre casos de violencia de género, pero pues eso, al final, del mismo modo que la sociedad va avanzando poco a poco y vamos siendo más conscientes de estas cosas, pues también lo va haciendo los libros que tratan sobre esto, porque, por ejemplo, tenía algún ejemplo pues, de el cuento del papel pintado amarillo, ¿no? de Charlotte Perkins Gilman, que fue publicado en 1892, era un poco como la modo de retratar lo que eran las enfermedades mentales de la época, ¿no? Que era como una mujer está mal, la encerramos en un cuarto y al final, en vez de recuperarse, se acaba volviendo más loca y acaba peor. Entonces, sin embargo, pues bueno, fármaco al final es una forma de vivir una depresión en el siglo XXI que hay que dar las gracias a que no es igual a vivirla en el siglo XIX. Y esto también se ve retratado en la novela, porque también hace uso de tweets, cosas así. Entonces es como que la depresión evoluciona, igual que las personas. Entonces, y bueno, lo mismo con una forma de afrontar eso, la violencia de género, como siendo mujer en el siglo XIX era una cosa, y hoy en día, pues bueno, has vivido eso, pero coges y te marchas a Estados Unidos, ¿sabes? O sea, eran cosas que antes, pues no. Entonces, la pregunta es un poco de cómo creéis que el propio avance de la sociedad y del conocimiento que se tiene sobre, pues bueno, sobre este tipo de temas y cómo evoluciona afecta también a la propia literatura. Bueno, claro, yo veo, yo he leído algunos libros sobre la depresión, ¿no? Y la verdad es que se llama depresión desde hace bastante poco, porque antes se le llamaba melancolía, luego melancolía moderna, estado de tristeza profunda, al principio de todo, ¿no? Así que el término realmente es bastante moderno y creo que bueno, que
que era necesario un libro. Me cuesta un poco decir la palabra necesario porque parece como una botella de leche, ¿no? Como, ¿no? Es necesario la nevera, no. Pero que sobre todo, bueno, creo que es el tema que a mí me tocaba escribir en ese momento porque yo lo sentía. No sé si es necesario o no, pero considero que una chica contando una depresión, yo lo he intentado con bastante fuerza y bastante intentado, solo, por supuesto, lo juzgan las lectoras, los lectores, pero con sinceridad y intentando pues superar mi timidez y decir, da igual, ¿no? Me superaba todo esto. Y creo que aporta una visión. Es que yo creo que los temas se tienen que ir reestructurando. Es decir, no es lo mismo tampoco contar un sufrimiento de violación ahora que antes. Y contado por una chica de ahora, ¿no? Que se supone que no nos tienen que violar, que ya está, que no tienen que hacer eso, ¿no? Porque antes, bueno, también estaba mal visto, pero bueno, era como, ¿no? Ahora se supone que se está poniendo más garra en eso, se está intentando informar de que eso no está bien. Y yo creo que la depresión pues antes también era súper diferente, ¿no? Yo creo que la ciencia, yo también aquí aplaudo la ciencia realmente, y un poquito las drogas, pues aunque no son drogas, bueno, son drogas de farmacia, ¿no? Pero yo tuve una abuela, por ejemplo, que tuvo depresión, y yo se lo digo, y a mi abuela se iban a balnearios, a dar paseos, tenían una sola medicación, no le hacía efecto, y en cambio conmigo probaron unas cuantas, hasta que dieron que yo ya empiezo directamente contando con la que me funcionó, pero al principio sí que he probado un poquito otras, y me fue aumentando la dosis, y bueno, hay otra, digamos, otra forma de vivir una depresión ahora que antes. A mi abuela además la tenían ahí como inútil, ¿no? Esa palabra, o sea, inútil, se ha vuelto inútil y estaba así en un rincón y tal, y yo creo que no había tanta... Yo tuve empatía, aún así me faltó porque había personas que no entendían, pero bueno, sí que creo que estas cosas evolucionan. Creo que sí, que obviamente hay una evolución, pero creo que hay un espejismo tanto en la salud mental como en educación para prevenir actos de violencia de género y educar en no violar. Y entonces pues parece que sí hay un avance, pero vamos, esto es una puntita de toda la literatura que podría haber o todos los actos que sí que podrían ocurrir. Y con la salud mental hemos visto muchísimo, ahora sale en el Congreso, pero que pongan banners en las webs de medios de centro o de izquierda anunciando sí mucha salud mental, pero que luego no haya efectivos, pues no. Y voy a contar algo muy bestia que me pasó, que estaba solicitando el reconocimiento de víctima de violencia de género porque es algo que tampoco te dan automáticamente y tienes que volver a pasar por un largo laberinto kafkiano, y en eso que estaba... Y me dijeron, bueno, estamos obligados a ofrecer, esto desde Salud Mental, Instituto de la Dona, del Instituto de la Mujer de Valencia, podemos ofrecer que si quieres, pues vas a hablar con una orientadora, con una psicóloga, etcétera. Y han pasado muchas veces y digo, bueno, pues está bien, esto como quien va al fisioterapeuta antes de estar jodido del todo, pues voy a hablar con una psicóloga. Y me dieron fecha para 2 meses después. Una semana antes me llamaron que no podía. Me volvieron a dar fecha para 2 semanas. Y fue así. Y ya en una llamada de esto, yo cada vez que pensaba, tengo que ir y volver a contárselo a una persona desconocida, no contándolo así, sino de pe a pa con todo el dolor que hay, pues me lo cambian. Y en la última les dije, siendo muy bestia, es que a este ritmo me van a volver a violar. Que es una burrada. Pero que pueda decir esas burradas también es como cuando puedes hacer chiste sobre el hecho, pero aquí tenemos ¿por qué pasaba esto? Porque no había dinero. Y mira que la Generalitat, o sea, Valencia se supone que tiene una sanidad que está muy bien, etcétera, no invertían en salud mental. Entonces,
sí, nosotros lo hablamos, lo sale en los medios, pero ¿dónde está la acción en todo? Y va cambiando, claro, ahora es más fácil contarlo, pero lo podemos contar, pero ¿se está haciendo algo para atajar esto? Claro, eso es lo más importante en realidad. Y aparte yo creo que todas, y me atrevo a decir casi todas, o sea, no creo, bueno, habrá alguien que no, pero hemos sufrido una agresión sexual, aunque sea mínima, aunque sea un piropo que no te daba la gana que te echasen. O sea, yo a veces digo, hostia, que ya no silban los albañiles, pero que yo me acuerdo que silbaban siempre, quisieras o no, da igual. Fueras como fueras, tuvieras la edad que tuvieras. A mí me silbaban con 12, 14, ¿sabes? Y me doy cuenta de que hay pequeñas cosas que son raras ahora mismo. ¿Sabes? Eso era súper habitual y ahora es raro, pero bueno, creo que todas nos hemos visto ahí un poco siempre incómodas, o sea, como, joder, no, y que somos seres humanos, joder, con cabeza, hostia, y que esas cosas duelen después, y que esas cosas se quedan ahí, que esas cosas luego no se van, ¿no? ¿En serio hay que silbar? Pero bueno, sí que veo diferencia, lo que pasa es que creo que es súper importante que se siga luchando ahí, porque es que hay un montón de violaciones, como hemos dicho, o sea, es que no, parece que ha mejorado, pero es que luego ves los datos también y los suicidios. Es que, claro, a mí me pasó que en Fármaco, cuando hice la edición final, yo dije, es que no sé si... Porque yo a mis padres no les había contado que me había intentado suicidar. Y dije, es que se van a enterar leyendo el libro y no sé. Solo se lo había... Yo no dije a mi padre que había publicado el libro. Mi padre lee muchísimo, entonces fue como de, bueno, ya lo verá ahí y ya supongo que sabrá que soy yo. Y no lo comenté, o sea, que cuesta estas cosas que entiendo también, esa parte de, bueno, van a descubrir historias. Claro, me costaba un montón porque dije, se van a enterar y mi madre directamente no lo ha querido leer. O sea, esas también cosas de no quererse enfrentar a lo cercano, ¿no? Porque parece que cuando pasa en la lejanía, cuando violan a, yo que sé, una que sale en la tele, dices, bueno, pues está muy lejos y no me incumbe. En cambio, violan a tu hija y a lo mejor te empiezas a interesar por la causa, ¿no? Y yo creo que es un problema que tenemos que solucionar, empezando por mí, porque, yo que sé, parece que tiene que explotar un volcán al lado de tu casa para que digas, ostras, esto, ¿sabes? Que tengas empatía con eso, ¿no? Que si explota en Honolulu, pues dices, bueno, está allí lejos, ¿no? Cuando ves las noticias, pero parece que nos tiene que pasar la cosa al lado para empezar a tomar un montón de conciencia sobre ella. Y creo que tenemos que no esperar a que violen a nuestra hija o violen a nuestra hermana o tengas depresión tú o tenga depresión el otro o tenga esquizofrenia o se suicide no sé quién, tu familia, sino nos puede pasar en cualquier momento esto a todas las personas. Y bueno, creo que es un ejercicio. Yo intento hacerlo, o sea, como hay cosas que no me importan demasiado y luego digo, ostras, pero me debería importar, aunque no me esté pasando al lado, ¿no? Creo que es importante pensar eso. También, de hecho, eso, hablando de lo que dices del capítulo este del suicidio, yo la verdad es que, bueno, ambas novelas como que tratan en cierto momento el tema del suicidio de alguna forma u otra, y sí que es cierto que dentro de todo lo invisibilizado, lo poco hablado que todavía está las enfermedades mentales y la violencia de género, pero bueno, es como que mínimamente algo ya empieza a hablarse, ya empieza a escribirse sobre ello, de vez en cuando en los medios de comunicación, ¿no? Aparece alguna noticia así. Pero yo sí que es cierto que cuando leí las páginas en las que ambas hablabais sobre el tema del suicidio, me dio como esa sensación todavía de decir, jo, estoy leyendo como algo muy íntimo, ¿no? Como que siento que no me pertenece. Y que realmente eso no deja de ser un poco pues, lo mismo que podía pasar hace tiempo con la violencia de género, ¿no? Que eso era algo que era propio de la casa y ya está. Pues como que al final también el suicidio todavía a día de hoy es una cosa de, bueno, esta persona o se ha suicidado o se ha intentado suicidar y es como cosa suya y yo igual no tengo que meterme ahí. Y claro, y leerlo en los libros fue como, joder,
qué importante realmente que esto esté aquí, pero qué valiente también de cara hacia vosotras. Entonces, pues bueno, tú más o menos un poco ya lo has contestado, pero ¿cómo fue este momento de decidir introducir ese capítulo que realmente en ambos libros es una pequeña parte, o sea, tampoco no es una cosa muy fundamental en la novela, es que podría haber prescindido, entre comillas, de eso, y sin embargo ahí está, y eso es mucho. Sí, es difícil contar, lo recuerdo tan doloroso y se me va cada vez más de la cabeza. Es decir, no sé si te pasa, pero yo creo que es el tiempo, o sea, lo tengo ahí, ¿no? Es como, Dios mío, la calle, por ejemplo, pues no la quiero ver, ¿no? Pero lo tengo ahí y tengo la sensación, pero digamos, la forma de contar cómo fue paso por paso, eso es lo que más me cuesta a mí. Tengo todo mezclado, ¿no? Como una sensación mezclada de irracionalidad y de peligro y de no sé, de lanzarme a... O sea, muy difícil. Pero yo lo pensé en quitarlo, pero luego lo repensé y dije, es que si lo quito, parece que estoy dulcificando la enfermedad y la enfermedad realmente te lleva a esto, ¿no? Igual que un trauma como una violación te lleva a esto. Tú no estás sufriendo una enfermedad o estás violando a alguien, estás matando a esa persona. Y creo que no se ve así. Entonces, creo que era importante poner las cartas sobre la mesa y decir, esta enfermedad es grave porque las personas que la tienen hacen esto, ¿no? Y por eso lo dejé, porque dije, creo que es que para no dulcificar, para explicar la crudeza que significa tener algo así, el cuerpo, hace falta contarlo todo. Bueno, no sé si a ti te pasa. Tal cual. Bueno, primero diferenciar una cosa, un intento de suicidio, de pensamientos suicidas, que esto es importante a nivel psicología de prestar la diferencia que hay, pero quitar un hecho que me parece fundamental para la narración para explicar el nivel de dolor. ¿Cuánto dolor te pueden hacer para que tú quieras desaparecer de ahí? Entonces me parece un temazo hablar del suicidio en la literatura para expresar, porque eso como precisamente cuesta más introducirlo en una conversación normal, tú no lo dices de cervezas, y se pueden explicar todos los matices que hay. Más allá del suicidio como una liberación. Esta es una frase, la tenía por aquí apuntada, de Cioran, que decía, vivo únicamente porque puedo morir cuando quiera. Sin esa idea del suicidio hace tiempo que me hubiera matado, ¿no? Entonces, como en que este es el último recurso que queda, por ejemplo, igual que a ti te nacen, que se dice de manera, tú no eliges nacer, ¿no? Es como el único momento en el que puedo detentar total potestad sobre mi existencia en la vida es poder regular cuando muero o no, porque muchísimas cosas están condicionadas por donde naces, por las leyes que imperan y por muchísimos exoelementos. Entonces, transmitir esa idea de cómo se soluciona todo, es el suicidio, me parece necesarísimo en la literatura, menos mal que no lo quitaste, me parece que aporta mucho y sí es muy valiente ponerlo. Igual aquí de cómo cambia y cómo ayuda la literatura es lo que cada vez podamos verbalizar más esto que nos sucede, o sea, y incluso si nos ven llorando un día, porque si en una cosa de por qué no vamos a llorar, por qué hay que estar bien, por qué no te puedes esconder y te puedes retirar a tiempo y aún tenemos estos cortapisas. Sí. También lo pienso, mira en la cárcel que muchas personas se quieren suicidar y no pueden y se están ahí y quieren a ver si a alguien les pasa una cuchilla, les pasa, ¿no? Digamos, la falta de libertad que les quitan, yo qué sé, no sé, están ahí como sufriendo, ¿no? También ese no poder hacerlo es una forma como tú dices, de liberación, creo. La forma última, o sea, como yo tenía un dolor tan inmenso, yo decía, esto no se va, y no puedo, y se alargaba la depresión, y decía, es que yo así no soy, no, me llegué hasta ver en tercera persona viviendo, o sea, yo decía, de verdad estoy mal, porque veía como a otra Almudena caminando por delante de mí, así, y yo decía, ya veo cosas que
¿sabes? O sea, era ya tal nivel de locura, con toda, o sea, la palabra tal redonda, es que ya decías que hay otra persona viviendo por mí, no sé, te empiezas a meter un montón de ideas chungas, ¿no? Porque hablas con tu cabeza todo el tiempo, ¿no? Yo siempre digo que la depresión es un diálogo con la muerte, dejas de dialogar con la vida, dejas de dialogar con tomarte cervezas, ir a la playa, trabajar en no sé qué proyecto que te interesa, todo lo bueno de la vida, ¿no? Sexo, amor, amistad, todo. Y empiezas a pensar cómo matarte todo el rato. Entonces tú hablas con una especie de amiga que te dice, mata. Yo veía una ventana y la ventana no era para mirar el paisaje de fuera o ver qué tiempo hacía, sino para tirarme. Veía un gancho en la calle y decía, aquí se podría uno tal. Veía lo de la ducha, me montaba en un coche y decía, si yo abriera esto, abría la puerta y tal, y todo el rato estaba así todo el tiempo, ¿no? Y llegaba un punto en que era agotador y yo decía, estaba así sin moverme, yo decía, estoy cansada, ultra cansada, y me decían, ¿cómo puedes estar cansada si no has hecho nada? Y yo decía, pero es que estoy súper cansada, agotada, estaba todo el rato maquinando ahí, ¿no? Y cuando me ponían a hablar, a tomar una caña, decía, es que llevo todo el día hablando. Me decía, pero estás callada. Y yo, no, pero... ¿no? Y además como cosas súper emocionalmente fuertes. Y claro, cuando yo quería que se callara esto, ¿no? Y no ves el momento en que se calle y poco a poco. Pero claro, te planteas ya, dices, es que me lo está pidiendo mi cuerpo. Es como algo así como, no sé, una especie de cosa rara de ir contra ti a lo bruto y bueno, pues es la enfermedad y en tu caso también, ¿no? Los pensamientos suicidas, de liberarte de eso que no te deja vivir. No sé, yo creo que sí que ella, Lidia, en su libro tiene una causa más clara. Yo no tenía muchas, o sea, como una especie de mejunje ahí traumático de pequeñas cosas. Pero bueno, al final todo conlleva... Yo creo que al final todo es una indagación sobre la tristeza, ¿no? Lo que decías de no podemos estar tristes. Creo que hay un problema importante con la tristeza ahora mismo, que es que no nos dejan, o sea, se está dinamitando la tristeza, solo existe la alegría y la fortaleza, ¿no? Es como, bueno, hay una pandemia, pero tienes que salir al balcón a cantar, resistiré. No puedes estar triste ni nada. O sea, tal. Yo qué sé, llorar. Pues llorar, te vas al baño a llorar, no lloras en el bar porque te miran como diciendo, ¿y qué hace? Llora, no, te tienes que esconder. Y cada vez más vas a una tienda y venga, sé feliz, hay un nuevo día. No sé. Mr. Wonderful. Claro, si se te ha muerto un familiar o algo, tendrás que hacer un duelo y llorar. Y es natural. Es que nacemos llorando los seres humanos y es como las caras del teatro, o sea, hay una parte alegre con un montón de matices de melancolía, ternura, no sé qué, y una parte triste, y ese es el ser humano. Entonces, si nos cargamos la tristeza y nos estamos forzando a ser todo el rato felices, que está bien, porque también el mundo si no sería todos ahí deprimidos, ¿no? Pero que está bien también intentar levantar los ánimos, yo estoy a favor. Pero bueno, respetando la tristeza, no censurándola. Es que vamos a acabar con ella. Bueno, ya no sé qué tal vamos de tiempo realmente, ya son y 20. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no igual hacemos un par de preguntillas más y habrá que ir terminando, que si no. ¿Alguna pregunta por ahí? Siempre la gente es muy tímida con esta parte de las preguntas. Si no, yo mientras algo que quería... O sea, yo como en el fondo soy periodista, aunque me estoy quitando de esto. ¡Un segundo! ¡Espérate, María! O sea... Es mi momento. Me gusta mucho que dices, este libro es para personas tristes con sentido del humor, que alguna vez han notado cómo el cerebro se les marchaba, se les escapaba de las manos, cuando las manos son las únicas partes humanas puramente realistas, con las que agarramos cosas sensibles y abrazamos tanto. Ese yo cuando empecé tu libro y vi ese de para personas tristes con sentido del humor, creo que también pasa un poco en los años que no, que al final hay un giro o no un canto a la esperanza, porque si no sería caer en esto de superación, pero
vamos, o sea, escribes desde la tristeza, pero también desde un poco de, mira, estoy aquí, estoy viva. Claro, exactamente. Yo también cuando leía tu libro, que digo, me siento culpable y me estoy riendo y estás contando una violación, digo, es que qué mala persona soy. No, pero es que me hacía gracia cómo contar las cosas, ¿no? Las ironías, ¿no? Que lo hablábamos antes. No sé, tiene un toque como súper el absurdo también muchísimo. No sé, llega un punto en que yo creo que tu libro lo que le pasa es que el punto de tragedia es tan grande que se mezcla con lo absurdo y llega a lo cómico, ¿no? Llega un punto en que las líneas se desdibujan, que no todo es trágico, ni cómico, ni nada, sino que llega un punto en que ya todo es tan indecible y tan tal que... Es el emoji, para mí la novela es el emoji este. Sí. Sí, sí, sí. Oye, qué guay. Muchas gracias por leer un trocito. Si tú también quieres leer algo de Lidia, estás... Pues sí, a ver. No, por ahí María alguien tenía una pregunta. Sí, yo voy buscando. Justo lo que he dicho, en plan de me pedían que cambiara el código penal y yo no sé, no es que no, esto me pasa, sí que dejo caer alguna frase en contra del código penal, pero porque lleva sin reformarse desde muchísimo, pero no sé, yo tengo 3 años de derecho, no aprobé penal, es decir, pero bueno, entiendo en la forma de la redacción tipifica los delitos de hasta aquí esto es intento de y hasta aquí esto es violación y ya está, y no hay más formas y no se ha reformado, ni se ha visto, ni creo que tengan unos planes a corto plazo para hacerlo. Sí que sé que hay una propuesta. Entonces no lo decía por el punitivismo, me parecía que en procesos judiciales se hace tanto desde este derecho positivo en vez de natural, que es que alguien esté interpretando la norma y ayudando a las víctimas, que es horrible, es verdad, que son unos señores que te dicen, mira, esto es lo que te ha pasado y ya está. Y tampoco detalló mucho el proceso judicial, pero es terrible, es kafkiano, que si es un tipo de delito u otro va por un nivel judicial u otro y si no hay que repetir los juicios y un largo... Aquí creo que hay alguien que debe ser de derecho porque pone muchas caras, pero... también digo, cuando digo activismo de batines, de yo no puedo solo lo que está en mi mano de conocimiento del Código Penal, pero sí que señalo sin hacer más reflexión de que básicamente es una mierda, porque si nos tienen que... Son normas lo que estructura nuestra vida, no podemos dejar que bueno, sí que podemos dejarlo porque lo dejamos, pero que la norma sea tanto quien decida sin que haya una aplicación humana. Esto lo podemos aplicar a los logaritmos. Estamos dejando que los logaritmos, las inteligencias artificiales, decidan muchísimas cosas sin que haya alguien atrás diciendo, oye, no, igual no podemos hacer que 80.000 repartidores vayan por una ciudad un día que hay una tormenta, pues no va a funcionar, no los despidas. Es decir, que hay una frialdad de la aplicación y que no haya, que se apueste más por eso, más letrados que personas trabajando en atención psicológica, que para casos como estos, pues jodido. Para derecho mercantil, pues vale, igual sí, porque igual son personas discutiendo por bienes, pero cuando aquí lo que se está hablando es de la libertad de una persona para salir a la calle y que no le agredan sexualmente, pues ahí va mi señalización de eso. ¿Has encontrado ya algo que quieras leer? Sí, pero creía que habíamos acabado. Espera, tengo que volver. No, solo estábamos aplaudiendo a Lidia. Pero nada, terminamos ya si quieres leer algo. Espera, iba a leer la parte... Espera. De por qué a mí... O sea, creo que hay como... No me dejan decir mucho... Yo me lo aplico... Creo que hay un montón de similitud en cómo nos planteamos el humor. O sea, sí que veo un humor parecido.
porque es un humor, no me dejan decir mucho este adjetivo, porque dicen que no eres eso, pero es como un humor patético un patetismo, pero que a mí el patetismo me parece súper interesante. A mí me parece, odio decir necesario, pero el patetismo me parece necesario. Claro, me parece súper bien y es como, bueno, la capacidad de reírte de ti misma, ¿no? Estás en una situación súper chunga y dices, pero qué patético todo, ¿sabes? Qué mierda y qué tal, y te empiezas a reír, ¿no? Es como reírse, de repente tú estás en un funeral que te importa a alguien y te ríes y ¿qué te pasa, no? Pero a veces es el propio miedo que te hace reírte y a veces ese humor patético que tan mal visto está, creo que nos salva. O sea, el reírte porque dices, bueno, no tomártelo todo tan dramático te salva, o sea, bienvenido sea el humor, ¿no? Y creo que sé que hay un humor como de ¿qué coño hago? ¿No? ¿Qué coño hago? ¿Y por qué porque estoy haciendo esto? En este momento no tiene sentido, o sea, como el sinsentido ese de vivir lo que estás viviendo y de reírte un poco de tus actuaciones, ¿no? Y esto de por qué a mí, ¿no? Me hizo, bueno, me reí, ¿no? Porque digo, hostia, es que es verdad que ¿por qué? Y no sé, es que es como muy tierna a la vez, ¿no? Es que es como muy tierna y dices, joder, ¿sabes? Es como que vas a llorar pero te ríes, ¿no? Esa cosa de no sabes si reír o llorar. Y bueno, pues, ¿por qué a mí? Si estudio y trabajo, si no me voy tarde, cuando salgo por la noche, no tomo drogas, cumplo con la agencia tributaria, separo la basura en 3 o 4 bolsas, reduzco y hago reducir el uso de envases plásticos, compro en tiendas de proximidad, como poca carne, voy en bici, nunca he puesto los cuernos. Cedo el asiento en el metro de Madrid cuando voy cargada con las bolsas llenas de táperes, después de pasar el fin de semana en Valencia, esquilmando la nevera de mi padre para redondear mi sueldo de milieurista. Sueldo del que se sienten orgullosos mis compañeros de clase, porque ellos están estudiando en Castellón y yo en una agencia multinacional de Malasaña, pero viviendo en un piso que parece el cuartucho de los contadores. Bueno, lo veo súper patético, pero súper necesario para tirar para adelante. No estoy nada en contra del adjetivo patético y a mí me parece que este libro, una de las grandes dificultades y hallazgos y centelleos y vibraciones que tienes es esa ternura tragicómica que nos clasifiquen en libros de terror y de patetismo. Es un género maravilloso. Perfecto. Y yo creo que con eso sí que es una buena forma ya de cerrar. Pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que habéis venido y nada, mil gracias otra vez a la organización y que un aplauso.